Irnos a la pausa, ya hace unos cuantos minutos que está compartiendo esta mañana con nosotros Robert Silva, el presidente del CODICEM. Bienvenido, ¿qué tal? Buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, debo decir que lo encuentro contento. Ayer lo veíamos a través del móvil que hacía Maggie Correa, como disfrutando de este inicio, reinicio, en estas etapas. Bueno, que tantas idas y venidas trajo, que tantas críticas también desde muchos lugares, pero que en definitiva se echó a andar en el día de ayer. Han pasado unas cuantas horas. ¿Cuál es la evaluación, el balance después de estas horas de haber estado allí, in situ, ¿no? en el contacto directo con quienes se volvían a encontrar, docentes, alumnos, papás, en esta nueva etapa que comenzó para la educación uruguaya en el marco de esta situación de emergencia sanitaria, ¿no? Bueno, un gusto estar acá, como decía. Para nosotros fue un día de alegría, en un marco de reflexión, porque estamos en días de duelo por lo que nos pasó. Y yo decía, ayer había como un contraste. Uno veía la situación que como país vivimos, las escuelas reabrieron la presencialidad con las banderas a media asta, pero eso contrastaba esa reflexión con la alegría y con la revalorización de la educación como instrumento indispensable para que todos nosotros podamos, en definitiva, ser lo que queremos ser y, sobre todo, para combatir ese tipo de situaciones, porque la educación es la que nos da las herramientas para encontrar nuestros caminos de desarrollo personal en una sociedad que está en permanente cambio, ¿no? Y ayer tú sabes que era un día de alegría, y yo decía el día del reencuentro. Por ejemplo, en las escuelas de Tacuarembó me mandaban las fotos de todas las escuelas que comenzaron a trabajar con el reencuentro. Sí. Un reencuentro distinto, diferente. Dejamos una educación el 13 de marzo, comenzamos otra presencialidad ahora, pautada por muchísimas normas de prevención en materia sanitaria, en materia de seguridad sanitaria, y que fueron todas cumplidas en base a protocolos. Claro. Nosotros desde la ANEP, ya sea desde los consejos de primaria, secundaria, la UTU, se tuvo mucha exhortación a los colectivos de cumplirlo radicalmente. Y bueno, y eso fue lo que pasó. Sin perjuicio de que tenemos que seguir afinando cuestiones vinculadas con la presencialidad tan diferente, claro. Dimos el primer paso y lo importante de este primer paso, como tú decías, es darlo con mucha seguridad, con mucha certeza, con muchas previsiones, porque esto es un día a día, nosotros vamos evolucionando y siempre sujetos al monitoreo que nos han dicho que hay que hacer. Robert, ¿qué diferencia hay para entenderlo un poco más técnicamente de la primera etapa, llamémosle ya que hablamos de fases, la fase 0 que fue el reinicio en escuelas rurales, con lo que tuvimos ayer? No es solamente un tema de número, no es solamente un tema de cantidades de alumnos. ¿Cuál es la principal diferencia de dar este paso y saber que ingresamos en junio como en una nueva normalidad también a nivel educativo? En el 22 de abril, cuando el Poder Ejecutivo en el marco del SINAE nos sugirió estudiar la posibilidad de abrir las rurales, se tuvo en cuenta que era, primero también, como ahora, mucha atención a la vulnerabilidad. A la vulnerabilidad que están sufriendo muchos niños en muchos contextos. Y eso en el medio rural era sin duda así. Segundo, la cuestión vinculada al distanciamiento, es decir, a que eran comunidades que estaban alejadas, donde el virus no circulaba, y por eso se dispuso que los maestros y auxiliares que iban de zonas donde circulaba el virus se hicieran los hisopados. Y una situación distinta. Estábamos más de un mes atrás en donde algunas cuestiones todavía no estaban claras, estaba viendo cómo era la evolución de la enfermedad. Una vez que eso aconteció, se nos convocó para estudiar la posibilidad del reintegro en base a informes que existen, en trabajo coordinado con el Ministerio de Salud Pública, con un informe que yo siempre digo que fue la base de nuestro accionar. Hay un informe del Comité Honorario Científico que no nos dice ni cómo ni qué hacer, pero sí nos dice si se cumplen determinados requisitos, puede volverse a la presencialidad muy controlada, monitoreada, focalizada en forma gradual y con foco en la vulnerabilidad. ¿Qué es lo que hemos hecho? Entonces, esta diferencia es, ahora comenzamos también más, pero lo hicimos gradual, regionalizado, primero en el interior del país, segundo, en contextos de vulnerabilidad. Se abrieron
las escuelas Aprender y de tiempo completo y culminamos la ruralidad, porque ayer se abrieron las rurales de Canelones y los liceos rurales y escuelas que tienen 7º, 8º y 9º rural en todo el país. Entonces, cumpliendo eso, vamos también a ir monitoreando cómo evolucionamos. Y yendo a ese monitoreo desde abril, por eso quiero tomar desde la fase 0, porque tal vez se replique un poco porcentualmente a medida que esto vaya sucediendo. Ya lo veremos, es algo que es totalmente desconocido para todos, ¿verdad? Pero desde abril hasta el paso que se dio ayer, ¿cuál ha sido el comportamiento, en este caso, de los papás con respecto a ir enviando a sus hijos a la escuela? Porque no nos olvidemos que estamos dentro de un marco en el que la asistencia es voluntaria. Es voluntaria, sí, sí. Bueno, nosotros hemos llegado a un 50% de asistencia en las escuelas rurales. Ayer hablaba con algunos inspectores y me hacían notar que el tema de la asistencia a lo rural no solo está incidido por el tema de la pandemia, propiamente dicho, los miedos, los temores, sino por la circunstancia de que el horario es más corto, de que son solo algunos días a la semana, de que no funcionan los comedores. Entonces el trabajo rural, que tiene muchas veces, y la enorme mayoría, que el padre o la madre, un familiar, dejar de trabajar, llevar al niño para luego volver, ir a buscarlo, hace que corte su jornada laboral. Entonces mucho de eso está incidiendo. Y también las otras circunstancias. Yo creo que nosotros estamos en condiciones de seguir evaluando. Hicimos, antes de comenzar esta fase 1, después de la fase 0, como la llamaste tú, un testeo aleatorio con el INE, y el Ministerio de Salud Pública hace en realidad, y más de 300 hisopados en todo el país a los auxiliares y maestros que habían comenzado, y fue todo negativo. Creo que es una buena práctica a continuar. Silva, ¿por qué entonces en las escuelas rurales no comenzar con un régimen de normalidad, de horarios y de presencia? Si no está circulando el virus, ya se probó esta primera fase que de a poquito va marchando. Y aprovecho para marcar otra pregunta que tiene que ver con qué presencia de maestros hay. Hay muchos que están certificados o no tienen condiciones para concurrir porque tienen otras, digamos, factores de riesgo. ¿Qué porcentaje de los maestros están yendo en general? Bueno, la primera interrogante la estamos evaluando. Realmente creo que es una cuestión que obviamente en contacto, sugerencia y acompañamiento de la autoridad sanitaria. Todas estas decisiones nosotros las hemos tomado así. Y lo segundo, nosotros en la información que tenemos es que teníamos 6.100 maestros habilitados para comenzar en esta etapa del día de ayer, y tenemos una certificación que ronda los 200. Bien. Robert, ¿tenemos números de ayer o todavía no? Tenemos algunos números. Ayer llegamos a 1.011 escuelas rurales abiertas, que es en el marco de esa evolución paulatina que hemos hecho. Tuvimos una asistencia, como ya les dije, que rondó en el 50% en escuelas rurales, como máximo en su momento, y ayer tuvimos en las escuelas de tiempo completo una asistencia que la máxima fue el 75% y la mínima del 40%. O sea que creemos que para ser el primer día, con lluvia y tormenta, como y un frío importante, también, ¿no? Creo que fue una asistencia interesante. En UTU, las cifras que me han pasado rondan entre el 60 y el 70% de asistencia en las escuelas técnicas, y se está procesando educación secundaria a ver cuál ha sido la realidad. En general, les puedo decir que no tuvimos dificultades al comienzo. Yo visité varios centros en donde la limpieza, el aseo, el que terminaba un turno y comenzaba el otro y en el medio limpieza. Creo que las condiciones, el Maldonado, por ejemplo, que fue donde visité, estaban dadas plenamente, mucha colaboración de los colectivos, y eso también es una cosa a recalcar. Muchos he hablado, y ustedes seguramente han entrevistado a muchos, que hemos dicho desde siempre que es necesario potenciar la autonomía de las comunidades, fortalecer los equipos directivos, y es lo que hemos hecho en esta situación. Y creo que eso está colaborando para que las soluciones sean contextualizadas y las comunidades se apropien del tema, conociendo su contexto, y puedan desarrollar las mejores estrategias para recibir a sus niños, a sus estudiantes, en diálogo permanente con la familia. Muchos de ustedes habrán escuchado que decían, está improvisado, hay improvisación. No, lo que no hay, ¿saben lo que es? Tutela centralista,
que dice al milímetro todo lo que hay que hacer. Hay orientaciones generales y en el marco de esas orientaciones generales y de acompañamiento de los equipos inspectivos, las comunidades van construyendo su regreso. A ver, debo entenderlo esto como parte de una respuesta que puede comprender algo que a mí como ciudadano me ha pasado en estos días, desde los primeros anuncios de cómo se iba a retomar la presencialidad, que fue como una doble información. Por un lado, y debo reconocerlo, esto es una evaluación que yo hago del tono, el talante y la forma en que lo veo aparecer en los medios, un tono absolutamente conciliador frente a determinadas críticas de improvisación, lo entreverado que fue el anuncio realizado en determinado momento, la falta de elementos para la limpieza, la imposibilidad de llevar adelante los protocolos. Yo eso lo escuché. Y como padre me llega y me llega de alguna manera, y estoy hablando obviamente de las voces de los gremios a nivel general en la educación, me llega y me preocupa, porque digo, bueno, ¿hasta dónde no están probando con mis hijos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. ¿Puede incidir en esa asistencia o no asistencia voluntaria esta contradicción, si es que la hay? Porque no llamaron a los gremios, no los consultaron, o por lo menos esas fueron las quejas que uno escuchó. ¿Hay en parte de lo que acaba de decir una respuesta a eso con respecto al tema de improvisación? Yo lo he hablado con los sindicatos. Acá dos cosas. Primero, comparto ampliamente que tenemos que dialogar y cuando hay una situación a corregir, que la pongan sobre la mesa, porque tratamos de corregirla. Las cosas se corrigen mucho mejor cuando las hablamos mano a mano y no cuando las decimos públicamente, porque parece ser un camino mejor. Hemos tenido un muy buen diálogo, hemos trabajado mucho coordinadamente, con algunas precisiones. La número uno, que hay decisiones gubernamentales y que las tenemos que tomar desde el gobierno. No quiere decir esto que luego uno no las instrumente en diálogo y en acuerdo y sobre todo o en particular como corresponde cuando afectan condiciones de trabajo. Pero hay decisiones gubernamentales que yo, como no hay cogobierno, no las tengo que consultar. Lo otro que me parece bien importante, esto también lo hemos dicho, es dar un mensaje certero, dar un mensaje a la población en estos momentos de tanta incertidumbre, de tanta situación compleja a solucionar en el momento a momento, que contemple las realidades vivenciales de cada uno en los lugares que está. Entonces eso es lo que hemos tratado de hacer, hemos mantenido reunión y vamos a seguir manteniendo con los sindicatos, con los docentes en general, con el Ministerio de Salud Pública, con el SINAI, con todos los actores. ¿Por qué? Porque yo vengo acá y les digo, bueno, señores, mire, estamos exentos de problemas, no vamos a tener ningún problema, está todo perfecto. No, no es así. Si yo lo dijera, estaría faltando la verdad. Hemos tenido problemas, sabemos algunos problemas que vamos a tener y van a venir otros problemas que no tenemos idea. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es estar todos los actores, espalda con espalda. Particular actor protagónico en esto, las familias. El cuidado colectivo entre todos. Yo ayer miraba en los centros educativos cómo la propia familia mantenía el distanciamiento al llegar, porque ¿qué es lo que nos dicen los que saben de este tema? Miren, lo crucial, mantener esto, el distanciamiento social permanente, evitar la aglomeración al ingreso, a la salida, en los recreos. Y para que todo eso se pueda hacer, nosotros necesitamos un apoyo desde la casa y luego lo que necesitamos es un apoyo presencial, vivencial de las familias, cuando llevan al hijo, cuando lo van a retirar, sobre todo en las escuelas, ¿no? Entonces, eso nosotros lo vivimos así y es lo que queremos. Todos los actores tenemos que estar mancomunadamente unidos para lograr el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Que este regreso a la presencialidad en la educación del Uruguay sea sostenido y lo podamos mantener. Del esfuerzo de cada uno de los padres, de los docentes, de los funcionarios, de los propios estudiantes, va a ser posible que esto acontezca. Bien. Entonces, de cara a fin de año, ir llegando a la normalidad habitual de horario, de presencia, de días, de los grupos, o ya está descartada esa posibilidad. Y la otra cuestión es qué pasa con las familias que no pueden dar ese apoyo que usted mencionaba a los niños, ahora de forma remota, o bueno, llevándolos en esta manera especial de concurrir a la escuela. Bueno, sí, la idea es tener, como llaman algunos, este modelo híbrido, ¿no? Es decir, la presencialidad
unida a la tarea desde la virtualidad, al acompañamiento, al desarrollo de acciones desde la virtualidad. Ello es complejo porque estamos pasando de una realidad de absoluta presencialidad a una realidad de absoluta virtualidad y ahora una realidad mixta, para entendernos. Lo que estamos haciendo es trabajando con las comunidades educativas para que ello acontezca. La enorme mayoría de los docentes, maestros, profesores lo están haciendo. La enorme mayoría de las familias lo están haciendo. Ahora tenemos algunos problemas que estamos poniendo foco y comenzando a atender. Ayer me lo planteaban en el Liceo Departamental de Maldonado, por ejemplo. Tenemos problemas de conectividad que ahora con el centro abierto los podemos solucionar, porque con las medidas de distanciamiento podemos establecer que asistan los estudiantes a la conectividad que hay en el centro. Lo otro es los equipos, los dispositivos. Entonces hemos estado reunidos con el Plan Ceibal, con el presidente del Plan Ceibal, y vamos a desarrollar algunas acciones en coordinación con las becas del Ministerio de Educación y Cultura para ver si podemos atender, sobre todo en los bachilleratos, que es donde tenemos las mayores dificultades. Robert, nos tenemos que despedir, obviamente el tema es vastísimo, las preguntas también tienen que ver con las incertidumbres y las dudas que todos tenemos. Está bueno que también se nos diga que hay determinadas cosas que están planificadas y hay otras que hay que verlas de acuerdo a las situaciones. No sé, para quedar claro a lo que me estoy refiriendo. Tuvimos lo que tuvimos en Rivera, eso modificó... El calendario, ¿no? Comenzamos en la ciudad. Exactamente, hay una modificación, se espera... supongo yo que allí evidentemente el consejo científico es fundamental y a partir de que la situación se vea que está solucionada o por lo menos controlada, se verá. La pregunta para el final es, estos periodos que coincidentemente son como de 2 semanas, ¿verdad? Sí. ¿Tienen que ver también con ese monitoreo y esa evaluación a nivel sanitario? Es decir, fue como sucedió, por ejemplo, cuando se inició el trabajo en la construcción. Bueno, hubo que realizar una espera de determinados días para la siguiente etapa. ¿Esto también tiene que ver con un tema sanitario o con un tema logístico a nivel educativo? Sanitario primordialmente. Bien. Y unido al logístico, porque sanitario sobre todo, nosotros se nos ha dicho, vamos a ver qué es lo que se resuelve, que va a haber ese seguimiento y monitoreo. Y lo segundo es una cuestión que, sobre todo en los centros educativos públicos, nosotros tenemos centros que funcionan 6 horas en 2 turnos o 3 turnos. Al tener que tener los estudiantes una distancia mínima, nos lleva a dividir los grupos y a replanificar la presencialidad de los mismos durante la semana, a tener espacios para higiene, a tener espacios a su vez para acompañamientos que lo pedimos fundamentalmente de estudiantes con mayor vulnerabilidad. O sea que es una cuestión sanitaria, que es la número 1, que le quiero dar tranquilidad a la gente en el sentido de que estamos trabajando muy responsablemente, que los maestros, los profesores, los funcionarios están llevando estrictamente el cumplimiento de los protocolos. Y si alguno conoce alguna situación a atender, le pido que nos la ponga en conocimiento y actuaremos inmediatamente. Sin querer adelantarme y sin querer parecer ansioso, pero uno podría decir entonces que la gran etapa a cumplir es la del 29 de junio, con su espera de 15 días más a mediados de julio, para tal vez a partir de allí tener otras novedades. Sí, nosotros, el 29 es Montevideo y Canelones, área metropolitana. Claro, ¿no? es muy... Vamos a ver cómo venimos en esta primera etapa, cómo arrancamos el 15, cómo vemos el 29. Hay que ir, nosotros tenemos un gran paraguas con mucha flexibilidad en su interior, en el marco además de la autonomía que tenemos. Muchísimas gracias. No, gracias un placer. a ustedes. Nos han quedado muchas preguntas que ustedes nos han hecho llegar por todas las vías de comunicación, pero así ha estado dialogando en la mañana de Arriba Gente Robert Silva, el presidente del CODICEN.